Bueno, resulta que a partir del ejercicio 34 de la guía, ustedes van a empezar a ver, digamos, el tema o los temas que vieron hoy en la teoría con Mónica. ¿M? Los de funciones paramétricas, derivar en forma paramétrica y trabajar un poco con, digamos, expresiones implícitas. De los que son de paramétricas, el ejercicio 34 me pareció que no era demasiado complicado, y en el 35 aparecen por ahí algunas funciones donde en realidad tampoco es para tanto. La única que, digamos, donde no aparecen derivadas, que tampoco es complicado, la verdad es esa, pero que no aparecen derivadas demasiado que podría complicarles un poco, podría ser el 35C. Vamos a ver que no es complicado tampoco, pero la verdad que todos estos son fáciles, así que va a ser uno solo de esos. Y después sí, vamos a hacer alguno donde haya que evaluar, que me pidan una derivada en un punto específico, que haya que encontrar un valor de t o algo por el estilo. Así que bueno, vamos a hacer el 35C como ejemplo de derivar en forma paramétrica. Entonces, tengo tanto x como y funciones de t. Eso muchas veces o generalmente representa algún tipo de curva en el plano. Y lo que habíamos visto, yo quiero encontrar la derivada de y respecto de x. Entonces, lo que vimos hoy es que uno podría en algún caso despejar la t, digamos, o sea, despejar el parámetro y dejar y en función de x y después derivar como veníamos derivando todo este tiempo que estamos viendo. Lo que sucede es que a veces eso no resulta práctico, o a veces directamente quizás ni siquiera podamos, depende de qué expresiones tengamos de x y de y, quizás no podamos despejar t. Entonces, acá lo que vimos hoy es que al tener tanto x como y funciones de t, lo que puedo hacer para hallar la derivada de y respecto de t es trabajar con los diferenciales, con el diferencial de y el diferencial de x. Trabajar con los diferenciales, de alguna manera también voy a tener que derivar. Y, por ejemplo, si yo quiero, supongamos, calcular el diferencial de y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y depende de t, ¿no? Entonces tengo que hacer la derivada de y respecto de t por un diferencial de t. Si yo quiero calcular el diferencial de x, entonces lo que pusimos en el denominador que está acá abajo tendría que ser la derivada de x respecto de t por el diferencial de t. Eso es un diferencial de x. En este caso, acuérdense que ahora mi variable, digamos, eh, independiente va a ser t, y tanto y como x están dependiendo de t. Acá alguien hace una pregunta. No, recién arrancamos, Otero. Eran y cuarto que arrancábamos, así que comenté nomás que de los ejercicios 34 y 35, que es donde aparecen las derivadas en forma paramétrica, en general no van a tener, creo, ninguna dificultad, y estoy haciendo uno solo a manera de ejemplo. Entonces, esta formulita que tenemos acá, donde dice que la derivada de y respecto de x la puedo pensar como la derivada de y respecto de t, dividido la derivada de x respecto de t, porque finalmente cuando trabajo con los diferenciales, el diferencial de t se simplifica. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es derivar y respecto de t, derivar x respecto de t, y hacer el cociente de esas dos derivadas. Derivo y respecto de t, es una raíz, raíz de t, por lo tanto la derivada es 1 sobre 2 raíz de t. Bueno, por el diferencial de t, como era la primera vez lo puse, pero acuérdense que los diferenciales de tiempo se van a terminar simplificando, y tengo que hacer la derivada de x respecto de t, como es un logaritmo natural, me va a quedar 1 sobre t. Entonces simplifiqué los diferenciales de t, esta t que está acá en el denominador del denominador, la puse como en un numerador, y para que no me quede la raíz abajo, simplemente multipliqué y dividí por raíz de t, con lo cual me quedó el resultadito este, que es el que aparece en la guía, raíz de t sobre 2. Fíjense que una cosa que hoy comentó Mónica
que si bien yo estoy haciendo la derivada de y respecto de x, como estoy trabajando en forma paramétrica, en esa derivada de y respecto de x aparece el parámetro, o sea, aparece alguna función de t. Esa derivada de y respecto de x queda en función de t. Bueno, así que es relativamente simple. En el ejercicio 36, en el que sigue, empiezan a pedir algunas aplicaciones donde aparecen estas curvas en función de t, están x e y, o sea, están dadas en forma paramétrica, donde el 36, acá abajo. Y me piden hallar rectas tangentes o rectas normales, o las dos cosas, para cada una de esas curvas que andan dando vuelta por ahí en distintos puntos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el 36C, que es un ejemplo relativamente completo. Me dan dos expresiones, una para X, otra para Y, donde aparece un número A, supongamos que ese número A obviamente no es 0, y que fuera positivo. No importa este A cuánto vale, porque para lo que vamos a encontrar nosotros, vamos a ver que en varios pasos del procedimiento se simplifica, y digamos, esas expresiones, esa curva que queda definida a partir de las dos ecuaciones de x e y en función de t, se llama cicloide, es una curva relativamente importante, porque tiene ciertas implicancias también del movimiento. Se puede pensar que es como digamos, la curva que hace el movimiento de un punto de una rueda, por ejemplo, cuando se está moviendo, trasladando horizontalmente. Yo, por ejemplo, ahora acá voy a graficar, de hecho grafiqué ya, digamos, la curva esta, cuando A vale 1, porque acá no me da el valor de A, entonces lo pusimos para A igual 1, que sería el valor de A más simple de pensar, y fíjense que el parámetro me dice que varía entre menos pi y 2pi. Entonces esto se puede escribir en GeoGebra o en cualquier graficador, y le va a quedar una curva de este tipo. Entonces yo les decía, cuando uno tiene una rueda, por ejemplo, que se está moviendo sin resbalar, y quiero ver el movimiento que va describiendo un punto de la rueda a medida que la rueda va girando, entonces el movimiento ese, por ejemplo, es de una cicloide. La cicloide aparece, es una curva relativamente importante, digamos, que aparece en varios modelos matemáticos y demás, ¿no? Bueno, pero acá en realidad lo que me piden es encontrar la recta tangente y la normal, dice, a esta curva, a esta cicloide, en los puntos indicados cuando sea posible. Entonces, un punto es el punto que le llamaron A, mayúscula, que tiene coordenadas en X, esta expresión que está acá, esta A minúscula que dijimos que es una constante, bueno, por todo un numerito ahí que aparece, pi menos 2 raíz de 2 sobre 4, y la coordenada en Y de ese punto es A por 2 menos raíz de 2. Eso, en principio, como no me dice cuánto vale A, no es que puedo decir, es un punto que está en algún lado específico de la curva, sino que, dependiendo del valor que yo le dé a A, será algún punto en particular, ¿no? Y el otro punto, donde tengo que encontrar la recta tangente y la normal, dice que es en el 0, 0, acá en el 0, 0, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar primero, acuérdense, ¿se acuerdan que para encontrar rectas tangentes y normales se trabajaba con la derivada de una función en un punto? Entonces, si por ejemplo yo calculaba la recta tangente, la derivada de la función en el punto me daba la pendiente de esa recta tangente. Eso era cuando yo trabajaba como hasta ahora, que tenía una función de x, tenía y en función de x. Ahora tengo tanto y como x en función de t, por lo tanto voy a tener que derivar, como decíamos hoy. Derivar y respecto de t, derivar x respecto de t, y después hacer esos cocientes, digamos, ¿no? O sea, ahí trabajo con los diferenciales. Bueno, entonces vamos a ver un poquito acá lo que veníamos hablando, la derivada de y respecto de t, dividido la derivada de x respecto de t. En realidad estoy trabajando con los diferenciales, acá se acuerdan que había en el numerador un diferencial de t, en el denominador también, que ya los simplifiqué, ¿no?
Cuando hago la derivada de i respecto de t, vamos a ver la formulita. Bueno, la formulita, fíjense que está acá, dice que es a por 1 menos coseno de t. Entonces derivo, el a es una constante que queda multiplicando a la derivada del paréntesis. La derivada del paréntesis, la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos coseno. El coseno es menos seno, con este menos me queda un seno positivo, que lo puse acá, a por el seno de t. Y la derivada de x estaba acá, la expresión en función de t, era a por t menos seno de t, por lo tanto cuando yo derivo me va a quedar a por la derivada del paréntesis, la derivada del paréntesis, la derivada de t es 1, menos la derivada del seno, que es coseno de t. Entonces, esta expresión, fíjense que acá las a se simplifican, me quedó seno de t sobre 1 menos coseno de t. Eso es la derivada de i respecto de x. Por lo tanto, en mi ecuación de la recta tangente, yo voy a tener que utilizar esta expresión, esta derivada que encontré acá. Ahora, supongamos que trabajo para el primer punto de los dos que tenían que trabajar. Uno, acuérdense que era el origen de coordenadas, y otro era el punto que tenía coordenadas que figuran justamente en este sistema del lado izquierdo. Entonces, en general, la ecuación de la recta tangente, ¿se acuerdan que era? Un término donde tenía la pendiente de esa recta, que era la derivada de la función, evaluada en el punto donde yo quiero, digamos, estudiar mi tangente, donde quiero calcularla, que en este caso ese punto tiene una coordenada, era el punto A, entonces tiene una coordenada en X, que la llamé X de A, y otra coordenada en Y, que la llamé Y sub A, digamos. Entonces mi recta tangente será la pendiente, que era la derivada evaluada en X sub A, por X menos el punto S de tangencia, digamos la abscisa del punto de tangencia, más la ordenada del punto de tangencia. Este punto X, A y A, o sea, el punto A, tenemos las coordenadas esas. Pero yo necesito hallar cuánto vale mi derivada, que estaba acá arriba, la función derivada de y respecto de x, valía seno de t sobre 1 menos coseno de t. Yo eso lo quiero evaluar para el valor que le corresponde al punto A, a las coordenadas del punto A, o sea, a XA e IA. Y eso no tengo una relación todavía, no sé cuánto vale. ¿Por qué? Porque mi derivada está en función de t, por lo tanto, como dice acá, yo tengo que encontrar cuánto vale la derivada, digamos, en el punto A, ¿no es cierto? Bueno, pero eso tengo que encontrar qué valor de t corresponde para esas coordenadas de x y de y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, planteamos, dijimos, x en función de t era a por t menos el seno de t. Y yo quiero que mi x valga la coordenada en x del punto A. La coordenada en x del punto A es la expresión que tenemos acá. Lo mismo pasa con la y. La coordenada en y del punto A es la expresión que tengo acá a la izquierda. Y eso, digamos, tiene que satisfacer la ecuación general de, digamos, de mi i de t. Mi i de t era a por 1 menos coseno de t. Entonces me queda un sistemita donde yo tengo que encontrar cuánto vale t, para así poder yo con ese valor de t reemplazarlo en mi derivada de y respecto de x, y poder encontrar el i' este que necesito acá. Bueno, entonces, ¿cómo hago para encontrar eso? Fíjense, por ejemplo, de la ecuación de abajo, que es la más fácil, bueno, tanto la de arriba como la de abajo las A se simplifican, que es lo que le decía yo, A obviamente era distinto de 0, porque si no me iba a quedar que la función era 0. Simplifico las A y despejo el coseno. Entonces, despejando el coseno, me quedó que el coseno de t vale raíz de 2 sobre 2. Acuérdense que el rango de t, del parámetro, era entre menos pi y 2pi. Por lo tanto, yo tengo que pensar qué valores de t en ese rango entre menos pi y 2pi hacen que mi coseno sea raíz de 2 sobre 2. Bueno, si me fijo va a haber tres valores que, digamos, en ese rango de t, acuérdense, yo tengo que trabajar entre menos pi y 2pi. Eso es lo que vale t, porque eso me lo dijeron como dato, está bien al principio. Entonces, en ese rango tengo
tres valores que hacen que el coseno valga raíz de 2 sobre 2. Uno es pi sobre 4, otro es menos pi sobre 4, y otro es 7 cuartos de pi. Esos son los tres valores que están entre menos pi y 2pi, que hacen que esto valga raíz de 2 sobre 2, que el coseno sea raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada uno de esos valores satisfacen la segunda ecuación que tenía acá abajo. De ahí, de hecho, lo saqué. Pero tengo que ver si esos valores satisfacen la primera ecuación, porque se tiene que cumplir, digamos, la primera a quién correspondía, y a las x, digamos, al x de a, ¿no? Entonces tiene que cumplir las dos ecuaciones. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar cada uno de esos valores que hacían que mi coseno valga raíz de 2 sobre 2, los voy a reemplazar en la primera ecuación y voy a ver si satisfacen o no esta primera ecuación. La primera ecuación, acuérdense que las a se simplificaban. Entonces, voy a empezar con el primero. Siempre reemplazo en mi primera ecuación la que correspondía a las x. El primer valor que encontré de t era pi sobre 4. Del lado izquierdo tengo pi sobre 4 menos, fíjense, acá distribuyo el 4, ¿no? Me queda pi sobre 4 menos raíz de 2 sobre 2, porque tengo 2 cuartos, que es un medio de raíz de 2. Y del otro lado, acuérdense que las a las puedo pensar que no están. Del otro lado, cuando reemplacé en pi sobre 4, me quedó pi sobre 4 menos el seno de pi sobre 4. El seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, lo que tengo a la izquierda es lo mismo que lo que tengo a la derecha. Quiere decir que este valor de t cumple con que ahí tendría mis coordenadas del punto x, a y a. O sea, cumple las dos ecuaciones que veníamos trabajando. Por lo tanto, este sería el valor de t que yo necesito, pi sobre 4. Vamos a ver qué pasaba con los otros dos, porque uno puede decir, ¿y si los otros dos también verificaban la ecuación esa? Y ahí hubiéramos tenido algún problema. Pero vamos a ver que no se verifica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar en mi primera ecuación, la que correspondía a x de t, reemplazar donde dice t por menos pi sobre 4. Bueno, acá es medio fácil de ver que no se verifica porque del lado izquierdo tengo un término que es pi sobre 4, y del lado derecho tengo un término que es menos pi sobre 4. Con lo cual eso ya veo que ahí no se cumple la igualdad. El otro valor que tenía, que es 7 cuartos de pi, cuando lo reemplazo, ya veo que tampoco se cumple porque me queda un 7 cuartos de pi del lado derecho y tenía que tener un pi sobre 4 del lado izquierdo. O sea que ya eso es distinto, ¿no? Aparte de que el otro término me quedó, en los dos casos que reemplacé, tanto en t sub 2 como en t sub 3, me quedó positivo y me tenía que quedar negativo. Quiere decir que t sub 2 y t sub 3, que eran valores que hacían que el coseno valga raíz de 2 sobre 2, me voy un poquito para atrás, ¿se acuerdan que venía de esta ecuación, de la ecuación I de t, era solución de I de t, estos tres valores? De esos tres valores, solo el primero es solución de la ecuación de x de t. Entonces quiere decir que para ese punto A, que tenía las coordenadas x sub a, la que está acá arriba, y sub a, la que está acá abajo, el valor del parámetro que corresponde es pi sobre 4. ¿Y eso para qué lo quería saber yo? Porque tenía que reemplazar en mi derivada. En mi derivada, ¿se acuerdan cuando me encontré la derivada de y respecto de x? Lo que me había quedado era en función de t, no en función de x. Me había quedado un seno de t sobre 1 menos coseno de t. Teníamos que encontrar cuál es el valor de t. Bueno, lo que acabamos de encontrar es pi sobre 4. Por lo tanto, ahora sí puedo calcular cuánto vale la derivada de y respecto de x, para ese punto A que estábamos viendo. Ese punto A entonces va a tener una derivada que vale esta expresión, raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2. Esto sale de, bueno, acá obviamente no hice los cálculos intermedios, ¿no? Tanto el seno como el coseno de pi sobre 4 valen raíz de 2 sobre 2, reemplazan acá, operan un poquito y llegamos a esta expresión, raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2. Como ya tengo entonces este valor, ahora sí ya tengo todos los datos necesarios para escribir mi recta tangente. Mi recta tangente era el valor de la pendiente en el punto A, el valor de la pendiente, la derivada de y respecto de x, evaluada en el punto A. Y
logramos encontrarlo recién. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2. Por x menos la coordenada en x de a, que es esta expresión que está acá, en el paréntesis, más la coordenada en y del punto A. La coordenada en y del punto A era esta que figura acá, a por 2 menos raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, esa es mi expresión de la recta tangente. ¿Está bien? Bueno, creo que perdía también la recta normal, pero bueno, la recta normal, acuérdense que teníamos que hacer, cambiar la pendiente y poner el punto, sigue siendo el mismo, ¿no? Por lo cual las coordenadas del punto x sub a y sub a son las mismas, y había que cambiar la pendiente para la recta normal. ¿Se acuerdan que había que poner una pendiente, está bien lo que estoy diciendo, opuesta e inversa? O sea que eso no lo puse, lo hacen ustedes, es muy simple. El otro punto donde había que calcular la recta tangente y la normal era en el punto B, que era el origen de coordenadas. Entonces ahora, supongamos que yo quiero hacer lo mismo que antes, es decir, bueno, quiero ver, a ver, qué pasa, qué valor tendría que poner en mi derivada. Supuestamente mi derivada, mi función derivada había quedado esto, seno de t sobre 1 menos coseno de t, ¿no? Y supongamos que yo quiero encontrar qué valor de t satisface que x e y sean 0, que es el punto donde me decía que yo quería estudiar mi recta tangente y mi recta normal. Bueno, de la primera ecuación, fíjense que tengo que t menos el seno de t tiene que ser igual a 0, o sea que t tiene que ser igual al seno de t, digamos, en ese intervalo en el que me habían dado el rango de t, el único valor de t que satisface eso es que t sea igual a 0. Entonces ahí sí estaría bien la primera ecuación, ¿no? Cuando me voy a la segunda ecuación, me queda el coseno de 0, que es 1, 1 menos 1 es 0, funciona. Quiere decir que t igual 0 sería el valor que toma el parámetro para que x e y valgan 0, lo cual está bien eso. Bueno, ¿y ahora qué hago? Reemplazo en mi derivada, porque digo, bueno, quiero hacer lo mismo, quiero encontrar mi recta tangente, y para eso tenía que encontrar el valor de la pendiente de la recta tangente, o sea, el valor de la derivada, en el 0, 0. Ahora ya sé que el 0, 0 de x e y, de las coordenadas cartesianas, corresponden al valor 0 del parámetro. Pero resulta que si yo pongo 0 acá, resulta que t no puede valer 0, porque en el denominador me queda 1 menos coseno de 0. Por lo tanto, ahí fíjense que en esta función derivada no está definida para t igual 0, porque tengo un 0 en el denominador. O sea, me quedaría algo 0 sobre 0, pero acá tengo un 0 en el denominador. No una indeterminación, sino directamente acá no existe la derivada. ¿Está bien? No existe la derivada en donde para t igual 0, que es lo mismo que decir para el origen de coordenadas. Entonces ahí no tengo recta tangente tampoco. Podría calcular, no sé, si quisiera, las derivadas laterales o algo por el estilo, pero fíjense que lo importante es que ahí no voy a tener derivada, y el gráfico un poco muestra que es un tipo de curva, digamos, y de punto que ya habíamos estudiado, donde acá no había derivadas. ¿Se acuerdan que uno quería estudiar qué pasaba con la recta tangente cuando venía de un lado, armándose al 0, qué pasaba cuando venía al otro? Entonces, finalmente esto no tiene recta tangente y tampoco tiene recta normal. ¿Está bien? Este punto de acá, ¿no? Bueno, eso, dependiendo el autor que uno tome, era lo que uno llamaba a veces un punto, a veces le llaman punto cupular, o a veces no hacen la diferencia entre esas categorías y dicen, ah, bueno, es un punto anguloso. Depende del libro que tomen. La cuestión es que no hay derivada ahí entonces, no está definida, y ese en particular no tiene recta tangente, ese punto. Bueno, entonces lo importante acá es ver cómo uno encontraba el valor del parámetro y cómo tenía que encontrar el valor del parámetro para unas coordenadas de un punto específico, para poder después reemplazar en la derivada, porque mi derivada quedaba en función de t, del parámetro.
Vamos a hacer otro, ahora de derivación implícita. En el ejercicio 39, por ejemplo, me piden también hallar rectas tangente y normal al gráfico de una función, me dan un punto, en este caso, que es el 1, 1, y dice si la función esta, donde yo quiero encontrar la recta tangente, está definida implícitamente por la ecuación x cuadrado por y menos 3x por el logaritmo natural de y al cuadrado más el logaritmo de x por y igual a 1. Bueno, yo tengo que encontrar la recta tangente y la recta normal, de vuelta, de una función f de x que queda definida a partir de esto que está acá. Ahora, poder, por ejemplo, despejar la y de acá, parecería que no es tan fácil, habría que ver si se puede, no lo sé. Pero la verdad es que, aunque se pudiera, lo que se utiliza acá en realidad es lo que vimos hoy, esa técnica de derivar de manera implícita. Bueno, acuérdense que para mi recta tangente yo necesito encontrar la derivada de mi función, de lo que sería mi f de x, evaluada en el punto x0 y 0. x0 y 0 es el punto 1, 1. Eso lo tengo como dato. Lo que no tengo como dato acá entonces es mi derivada. Tengo que encontrar mi derivada acá. Dijimos, no voy a despejar y en función de x, porque en general no voy a poder hacerlo, pero lo que voy a hacer es derivar implícitamente esto. Voy a derivar respecto de x. ¿Está bien? Acá ya, ojo que ya no tiene nada que ver este ejercicio con los anteriores de parámetros. Entonces, cuando derive respecto de x, voy a tomar, primero, tengo una suma algebraica del lado izquierdo, entonces voy a derivar cada término. ¿Está bien? Y cada término lo voy a ir pensando, por ejemplo, el primero es un producto. Entonces voy a derivar como si fuera un producto, pero siempre respecto de x voy a derivar, ¿no? Bueno, esto vamos a ir viéndolo cómo va quedando. A ver si llego a mostrar. No, bueno, vamos a verlo acá y lo vamos a derivar acá. No puedo mostrar las dos cosas juntas, la función y cómo me quedó la derivada. Bueno, derivo esto respecto de x. Entonces, primero tengo que derivar esto, pero esto lo voy a tomar como un producto. Entonces voy a decir, voy a hacer la derivada de x al cuadrado. Respecto de x me queda 2x. Porque es el primer factor, ¿se acuerdan que la regla del producto decía primer factor derivado? Bueno, x cuadrado respecto de x, 2x. Por el segundo sin derivar. El segundo es y, más el primero como está, o sea, x cuadrado, por la derivada del segundo. El segundo es la y, cuando lo derivo respecto de x, me va a quedar la derivada de y respecto de x. ¿Qué le voy a poner para que sea más fácil? Y'. Bueno, y ahí derivé entonces el primer término. Ahora derivo el segundo término, que también hay un producto. Puedo pensar que es 3x, acá sería el primer factor, por el logaritmo natural de y al cuadrado. Entonces de vuelta digo, bueno, derivo el primer factor, que es 3x, lo derivo respecto de x. Me quedó 3. Por el segundo sin derivar, por el logaritmo natural de y al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, acá le voy a poner un paréntesis para no confundir el signo menos que viene de la operación con lo que pueda pasar acá. Entonces ya hicimos la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más, ahora viene más, el primer factor como está, que es mi 3x, por la derivada del segundo. Entonces ahora tengo que derivar el logaritmo natural de y cuadrado. Ahora, resulta que el logaritmo natural de y cuadrado es una función compuesta, con lo cual cuando derive esto voy a tener que derivar usando la regla de la cadena. Voy a tener que hacer, lo pongo acá como un calculito auxiliar, la derivada, ¿de quién tengo que hacer yo? Bueno, del logaritmo natural de y al cuadrado. Pero eso resulta que es una función compuesta. Entonces voy a hacer la derivada de eso respecto de y por la derivada de y respecto de x. Esa sería la cuentita auxiliar que tengo que hacer yo. Bueno, entonces, logaritmo natural de y al cuadrado. Eso es una función compuesta de y a su vez. Entonces, cuando derive, tengo que hacer la derivada del logaritmo. Eso me va a quedar 1 sobre y cuadrado.
por la derivada de i cuadrado, que es 2i. ¿Está bien? O sea, acá en realidad habría un paso intermedio, si uno quiere, que podríamos poner lo que sería hacer la derivada del logaritmo de i cuadrado respecto de i cuadrado por, acá lo agrego chiquitito, la derivada de i cuadrado, perdón, de i cuadrado respecto de i. Ese sería, si yo lo quisiera hacer paso a paso, digamos, ¿no? Entonces, volvemos. La derivada del logaritmo de i cuadrado. Entonces hago la derivada del logaritmo. Me quedó 1 sobre el argumento del logaritmo, que era i cuadrado. Por la derivada del argumento, que es 2i. Pero ese 2i, pero de i cuadrado, lo derivé respecto de i, por eso me quedó 2i. Y ahora que tengo que hacer la derivada de i respecto de x, o sea, i'. I'. Bueno, ahí ya tengo mi segundo término que ya está derivado. Y el último término es un logaritmo de x por y. Entonces acá de vuelta es una función que tengo que pensar en aplicar la regla de la cadena. Voy a tener que hacer la derivada del logaritmo natural respecto de xy, eso me va a quedar 1 sobre xy, por la derivada del argumento, que el argumento es x por y, lo tengo que derivar respecto de x, pero esto es un producto, entonces voy a tener que hacer el primero derivado, o sea, x derivado, que vale 1, por el segundo sin derivar, más el primero como está, que es x, por la derivada de y, que es y'. Y'. ¿Está bien? Bueno, entonces, derivé todo lo que está a la izquierda. Lo repaso rapidito, antes tenemos 7 minutos. A ver. Entonces, primer término, lo derivo, pero todo lo derivo, acuérdense, respecto de x, ¿no? Entonces dijimos, bueno, del lado, por ahora derivé solo el lado izquierdo, me falta derivar esto que me va a dar 0, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces, esto es un producto, entonces todo lo derivo respecto de x. X cuadrado, cuando lo derivo respecto de x, 2x, por el segundo factor sin derivar, más el primero como está, x cuadrado, por y, la derivada de y respecto de x, que es y'. Ahora vienen dos términos que el segundo término era un producto y a su vez uno de los factores era una función compuesta. Entonces hacemos el primer factor derivado, derivada de 3x es 3, por el segundo sin derivar, hasta ahí no hay problema, más el primer factor que es 3x, como está, por la derivada del logaritmo natural de y cuadrado. La derivada del logaritmo natural de y cuadrado, ¿cómo la hago? Aplicando la regla de la cadena. Primero derivo el logaritmo natural respecto de y cuadrado, me queda 1 sobre y cuadrado, por la derivada de y cuadrado respecto de y, esa me queda 2y, por la derivada de y respecto de x, me quedó y'. Bueno, y en el otro término teníamos un logaritmo natural de un argumento que era x por y. Cuando derivo el logaritmo respecto de ese argumento me queda 1 sobre x por y, multiplicado por la derivada de lo que estaba ahí en el argumento del logaritmo. Primero derivado por segundo sin derivar, la derivada de x es 1, por y es y, más la x como está por la derivada de y, que es y'. Y todo eso lo voy a poner de este lado, es igual a 0. ¿Por qué? Porque tengo que derivar también lo que viene del otro lado. Derivada de 1, me quedó este 0 que anda acá. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Que ahora sí esto ya lo tengo abajo, lo tengo más prolijo. Bueno, tengo que empezar a, más allá de que acá puedo, qué sé yo, por ejemplo, simplificar esta ahí con este cuadrado. La idea genérica, bueno, sacar el paréntesis, ¿no? Es agrupar todos los términos que tengan y'. Todos esos términos que tienen y', después los voy a sacar factor común ese y'. Entonces ahora me voy a ir a la otra hoja donde esto mismo lo tengo, pero más prolijo. Acá, Zoom me dijo que queda poquito. Acá. Entonces, acá tengo entonces todo el proceso de derivada que anduvimos haciendo. Bueno, acá lo estoy haciendo paso por paso. Nosotros ya llegamos a este segundo renglón, donde teníamos todas estas expresiones. Fíjense que acá, bueno, por ejemplo, bueno, simplifiqué el un i que había en el numerador con el cuadrado que estaba acá abajo. Acá, por ejemplo, bueno, el 3 por 2 me quedó un 6, saqué lo que sería el corchete, que en el otro había puesto un paréntesis.
en el último término hice la distributiva del denominador, con lo cual el primer término me quedó y sobre x por y, o sea que me queda 1 sobre x, y en el segundo término se simplifican las x, con lo cual me queda la derivada de y sobre y. Eso es nada más que algo algebraico, y ahora acá lo que tengo que hacer, yo les decía, una vez que tengo esto, agrupo todos los términos que tienen y', sacando un y', o sea, mi derivada de y respecto de x como factor común, ¿está bien? Entonces, términos que tenían y', este que estaba multiplicando a x cuadrado, y este que tenía menos 6x sobre y, y acá tenía un y' que multiplicaba 1 sobre y. Entonces lo que hice fue el menos 6x sobre y el 1 sobre y tienen el mismo numerador, perdón, el mismo denominador, saqué el denominador ese común. Acá estaba positivo, pero como acá le puse un menos, entonces acá le voy a poner un menos, para que me siga quedando el 1 sobre y positivo. ¿Está bien? Ese tipo de cosas, yo sé que ustedes saben qué es, digamos, qué hacemos, pero hay que tener cuidado porque es donde normalmente uno suele confundirse en ese tipo de signos y demás, ¿no? Bueno, y ya que estaba en este paso, digamos, los términos que no tenían y', que no tenían la derivada, los pasé del lado derecho de la igualdad. Entonces pasó el 3 por el logaritmo positivo, el 2xy pasó restando y el 1 sobre x restando. Entonces acá mi', simplemente pasé este factor que estaba multiplicando, lo pasé dividiendo. Y se acuerdan que todo esto había que calcularlo en 1, porque me decían que todo esto venía de calcular la recta tangente. La recta tangente yo tenía que calcular mi' en 1, porque el punto era el 1, 1, ¿no? Bien, así que mi x0, digamos, mi x sub 0 vale 1. Así que bueno, reemplazo ahora en 1. Cuando hago ese reemplazo, bueno, queda mucho más chica la expresión, me queda finalmente que la pendiente esa es 3/4. Bueno, una vez que tengo eso ya está, porque ya una vez que tuve la pendiente de la tangente de esa curva en el 1, 1, mi recta tangente simplemente es reemplazar por el valor de esa pendiente, que era el valor de la derivada en el 1, y los valores de las coordenadas del punto donde estaba trabajando, que eran en x1 y en y1. Para la recta normal, lo único que hacíamos, ¿se acuerda? Que era, le cambiábamos la pendiente por la opuesta e inversa. Con lo cual ahí tengo los resultados entonces de mi recta tangente y mi recta normal. Como acá, por ejemplo, yo tenía que, digamos, evaluar mi derivada en el 1, lo que se puede hacer, que es lo que decía Mónica hoy, que es un poco más práctico, yo no lo hice por ser la primera, para que vean, digamos que en general, supongamos que a mí no me hubieran pedido evaluar en el 1, 1 y me hubieran dicho encontrar simplemente y', o sea, la derivada de f de x. Y bueno, lo puedo dejar así como está, digamos, ¿no? Fíjense que queda en función de y y de x. Pero hoy Mónica les decía, en este tipo de ejercicios es más práctico, por ejemplo, ya acá, si uno quiere, en el primer renglón, como yo sé que x e y valen 1, reemplazar acá directamente x e y por 1 y hacer, digamos, la operación, y me va a quedar nada más que números e y', y ya ahí despejo y'. Y va a ser, digamos, más rápido que andar trabajando con todo esto. Yo lo hago esto porque es el primer, digamos, ejercicio que aparece. Esto dice que se está por cortar en cualquier momento, así que acuérdense que nos volvemos a enganchar. Tenemos una reunión más todavía y después sí ya quedamos liberados. Quedan 10 segundos, así que voy a salir, vamos a salir de acá y entramos todos de nuevo, todos los que quieran, entran de nuevo, está bien. Y vemos cómo termina el ejercicio este.